Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas digestivos, la gran epidemia en martamarmol.com/ebook y que si quieres que te acompañemos en tu caso particular para recuperar tu salud, puedes reservar tu consulta individual con cualquier persona del equipo, tanto de nutrición como de psicología, en martamarmol.com. Y te recuerdo que si quieres suplementar tu alimentación con proteínas de calidad o suplementos, tienes mi código de descuento MartaMármol en mayúscula en la web de Paleobull. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta. Yo soy Marta Mármol y hoy vamos a hablar de el uso de medicamentos para la pérdida de peso y la obesidad, que es algo que se ha puesto muy de moda a día de hoy y que para mí supone un gran problema. Últimamente me encuentro a muchísimos pacientes que tras engordar algo, lo primero que les ofrecen desde el endocrino es el uso de este tipo de medicamentos. A veces quiero creer que es la falta de tiempo en consulta lo que les lleva a esto y que no hay unos intereses detrás, pero recordemos que pueden derivar. O sea, los médicos, aunque no son el último eslabón de la cadena de la medicina, tenemos que ver, yo siempre intento ver la salud como un conjunto de profesionales de la salud en los que metemos a todo lo que involucra salud, ¿vale? Es decir, médicos, enfermeras, fisios, dentistas, por supuesto, nutricionistas, farmacéuticos, psicólogos, me dejo a muchos, ¿vale? Pero todo eso es un engranaje que tiene que ir en conjunto. Y como siempre digo, el paciente no tiene que ir a todos, pero sí que tenemos que tener en cuenta a qué se dedica cada uno y si hay tantas ramas es porque una persona sola no puede hacer todas, evidentemente. Y eso tenemos que asumirlo, tanto el paciente como nosotros. Yo sé que no puedo abordar todo. Yo sé que aunque me venga una persona con problemas psicológicos, le puedo escuchar, puedo empatizar, pero yo no puedo tratarlos y para eso lo tengo que derivar a un psicólogo. Y lo mismo, puedo recomendar la importancia que tiene hacer deporte y hablar de la importancia que tiene el deporte en la salud, pero no te puedo pautar un entrenamiento, ¿no? Bueno, pues esto que lo repito muchas veces, lo tienen que tener en cuenta. Entonces los médicos pueden derivar, ¿vale? No son, como os decía, no son el último eslabón en la cadena y que de ellos no puedan ir a ningún sitio, ¿no? Como, pues yo tengo que tener una solución para esto y si no, pues te mando un medicamento. Cuando una persona necesita perder peso, lo primero que tenemos que probar y hacer es cambiar de hábitos y no solo me refiero a alimentación, ¿vale? Hay muchos más factores que afectan en la obesidad, en el sobrepeso, como lo queramos llamar, que la alimentación. De hecho, muchas veces se pone tanto el foco en la alimentación que es donde falla el problema. Entonces, en este caso, cuando llega una persona al endocrino y quiere perder peso o el endocrino le recomienda perder peso, lo primero que teníamos que hacer es derivar, ya sea a un psicólogo, a un entrenador, a un nutricionista, lo que en ese momento le vaya a venir mejor a esa persona. Es gracioso porque cuando te metes en la ficha técnica del Saxenda, que es liraglutida, un medicamento de los que vamos a hablar después, pone que se debe hacer con dieta y ejercicio. Y literalmente, os leo, pone: su médico le pondrá una dieta y le indicará un programa de ejercicio que deberá realizar mientras esté con el tratamiento de Saxenda. Y esto es muy grave, porque si al médico ya tiene que saber de 1.000 millones de cosas y por desgracia solo se centran en la parte que les toca, la mayoría de las veces, no quiero generalizar, pero si el endocrino solo se está centrando en la parte endocrina, imagínate saber de alimentación y poner una dieta específica y saber de ejercicio. Me parece una locura, que es que nadie podría hacer. Entonces, es importante.
No solo está el Saxenda, hay muchos medicamentos como estos. Yo hace 5 años que dejé de trabajar en una farmacia, sabéis que soy farmacéutica también, y cuando yo me fui, estaba el Saxenda. El Saxenda estaba en su máximo esplendor en ese año. Que yo me acuerdo que la última farmacia en la que trabajé era una farmacia en el barrio Salamanca, en Madrid, es un barrio de bien, y teníamos un gabinete médico al lado y había un endocrino que lo mandaba muchísimo. De hecho, yo las primeras veces que la vendí pensaba que era una insulina normal y corriente, ¿no? Porque venía en plumas de insulina como el resto. Y pensé, anda, mira, esta es nueva, ¿por qué la mandarán tanto? Y costaba muchísimo, costaba casi con las agujas que tienes que comprar unos 300 euros, sigue costando lo mismo. Y fue cuando ya habíamos vendido unas cuantas que dije, anda, me leí la ficha técnica y me di cuenta que era para la pérdida de peso. Y la gente que venía por ella no era gente con una obesidad que dijeses, bueno, pues mira, que es que no tenemos otra opción. No, es gente que a lo mejor se quería quitar 4 kilitos, muchas famosas, bueno, pues este tipo de cosas que yo creo que también aquí hay, pues, en la cultura del cuerpo y los estereotipos que tenemos, y muchas veces, pues estas famosas supongo que aparecen en actos y tal, se hablan de ellas, pues imagínate, ¿no? Esa presión con la que se encuentran. Pero como os decía, el Saxenda estaba hace 5 años, pero ahora mismo hay muchos. Los más conocidos son el Saxenda, que como os he dicho es liraglutida, el Ozempic, que es semaglutida, el Mounjaro, que es tirzepatida, creo que es, bueno, un trabalenguas que parece que estoy hablando de la asignatura de farmacología, que eso era un trabalenguas. Bueno, al final, ¿qué son estos medicamentos? Son agonistas, es decir, que hacen el mismo efecto que una hormona, que es la GLP-1, que es la glucagón-like péptido 1. Es una hormona incretina, es decir, que se produce en el intestino, principalmente después de haber comido, es decir, con la ingesta se secreta esta hormona. Y tiene un papel crucial en la regulación de los niveles de glucosa en sangre, por eso se manda para diabéticos, y en la saciedad y en el metabolismo en general. Ahora vamos a ver las funciones que tiene esta hormona, que os digo que la generamos nosotros. Nada más que vamos a utilizar todas esas estrategias metidas de forma exógena, ¿vale? O sea, con el medicamento. Pero ¿cuáles son las funciones de este GLP-1? Pues como hemos visto, estimula la secreción de insulina. Es decir, cuando detecta que los niveles de insulina, o sea, de glucosa en sangre están elevados, que sobre todo es después de comer, pues esta hormona, el GLP-1, ayuda al páncreas a liberar insulina, que la insulina va a ser la encargada de meter esa glucosa en las células, ¿vale? Y así reducir los niveles de glucosa que tenemos en sangre. Además, del mismo sentido, inhibe la secreción del glucagón, que el glucagón es una hormona que aumenta los niveles de glucosa en sangre, ¿vale? Es decir, nos va a ayudar a regular los niveles de glucosa porque va a aumentar la insulina para meter esa glucosa en las células y además va a inhibir la producción de glucagón, que nos aumentaría la glucosa, ¿vale? Además también aumenta la saciedad, que esto es una de las grandes cosas por las que se usa. Aumenta la saciedad porque actúa sobre el sistema nervioso central, sobre el cerebro, vaya, y lo que hace es reducir el apetito y dar una sensación de saciedad y por lo tanto la gente come menos. Además, retrasa el vaciamiento gástrico, es decir, reduce la velocidad con la que los alimentos van a salir del estómago. Por tanto, nos mantiene más tiempo saciados porque hay más tiempo comida en el estómago, ¿vale? Y eso también va a ayudar a reducir esos picos de glucosa. Ya sabéis que cuanto más rápido entra la glucosa a la sangre, pues más pico tenemos. Por lo tanto, si va entrando poquito a poco porque el estómago se va vaciando lentamente, pues va a evitar ese pico de glucosa y lo que decíamos, va a aumentar la saciedad. Y como consecuencia de todo esto, que en realidad es la consecuencia, pues ayuda a la pérdida de peso, ya que evidentemente estar más saciados vas a comer menos. Regular los niveles de glucosa es una parte fundamental también para regular el aumento de adipocitos y de grasa y por lo tanto pues se usa para esto. Los fármacos que hemos visto antes, como la semaglutida, la liraglutida, son medicamentos que son agonistas de este GLP-1. Cuando decimos que son agonistas es que actúan como esta hormona, es decir, se van a unir a los mismos receptores. Estos fármacos se usan sobre todo para diabetes tipo 2, ¿vale? Para regular esos niveles de glucosa en sangre. Pero actualmente se están
utilizando incluso casi más para la pérdida de peso, porque como os he dicho, esto es una moda que es que yo no sé cuándo va a explotar, porque cada vez hay más fármacos y yo cada vez lo veo mucho más usado en pacientes, incluso en pacientes que yo creo que no lo necesitarían. La diferencia con la hormona principal es que tiene una vida más prolongada, es decir, la hormona que yo genero cuando como tiene una vida media en el cuerpo cortita. En cambio, la forma farmacéutica de estos medicamentos hacen que sea una vida más prolongada, por lo tanto, se amplifica y se extiende en el tiempo los efectos tanto sobre la glucosa como sobre el hambre, sobre la saciedad. Los beneficios principales que se les dan a estos medicamentos son pues los mismos que hemos visto antes, ¿no? Control de la glucemia. Va a ayudar a reducir esos picos de glucosa, que por una parte eso está genial, pero eso deberíamos controlarlo también nosotros a través de hábitos que vamos a ver después, por supuesto. También ayudar a mantener esta glucosa nos va a ayudar a tener más saciedad, ¿vale? Porque cuando nos dan esos picos de glucosa, sobre todo cuando estamos en la bajada, en esa pequeña hipoglucemia que se genera, el cuerpo te pide comer, evidentemente, ¿vale? Entonces, tener todo el rato picos de glucosa nos hace no estar saciados y nos hace tener hambre continuamente. Además de todo esto, aparte, sabemos que se va a reducir el apetito. Y esto no es solo por el control de la glucemia, sino porque se unen los receptores que tenemos en el cerebro, ¿vale? Y bueno, en los prospectos y estos medicamentos pues te dicen que ayuda a regular eventos cardiovasculares, evidentemente porque claro, te están haciendo perder peso, entonces mucha gente pues le reducirá esto, pero por ejemplo están contraindicados, que luego veremos las contraindicaciones, en personas con problemas de enfermedades cardíacas y insuficiencia cardíaca, ¿vale? O sea que también cuidado. Bueno, seguramente ahora mismo estás diciendo, ¿y por qué narices yo no me estoy tomando esto o no nos ponemos todos estos, ¿no? Pues porque evidentemente, como todo medicamento, tiene sus consecuencias, ¿vale? Estoy harta de escuchar a gente decirme, no, me han dicho que este medicamento no tiene efectos secundarios. Pues es mentira. Todo medicamento, incluso me atrevo a decir todo suplemento, tiene consecuencias. Unos más, otros menos. Pero todo medicamento tiene efectos secundarios. Y los más comunes en estos son gastrointestinales, sobre todo en los primeros días. La gente refiere encontrarse mal, malestar, náusea, pues sensación de estar revuelto. Pero incluso se ha descrito bastantes pancreatitis, ¿vale? Recordad que estos fármacos activan la producción de insulina en el páncreas. Entonces, por supuesto, si hay cualquier problema pancreático, no podemos inyectarnos este tipo de medicamentos, ¿vale? Y como os decía ahora, está contraindicado en insuficiencia cardíaca, en problemas renales, en problemas pancreáticos, de tiroides, y veo a mucha gente con problemas de tiroides que aún así se lo han mandado. Y para mí el gran problema de estos medicamentos ya no solo son los efectos secundarios, sino que mi pregunta es, ¿hasta cuándo? O sea, ¿me van a quitar el hambre? ¿Hasta cuándo? ¿Y después qué? O sea, muy bien, me quitan el hambre, me quitan el apetito y por tanto, pues para mí es más sencillo dejar de comer. ¿Pero cuánto tiempo voy a tomar esto? Porque después volveré a tener hambre, evidentemente. Después, no sé hasta qué punto, esto ya lo lanzo, hasta qué punto mi cuerpo se acostumbra a tener unos niveles de GLP-1 y con los míos que produzco yo no es suficiente. Esto no está demostrado, no está estudiado, porque son cosas muy nuevas que ya sabéis que no tenemos a largo plazo. Con lo poco que tenemos y con lo poco que podemos ver, la conclusión es que después volverás a hacer lo que hacías antes y volverás a engordar. Pero además, después de haberte expuesto a tu cuerpo a un medicamento, también te enfrentas a la frustración, a la desconfianza, a nada me funciona, pues eso, a la sensación de... Yo tengo la misma sensación de que estamos volviendo a lo que ocurría en los 90, con 1000 tipos de dietas, con gente que te llega diciendo que lleva 20 años a dieta y que están con más grasa de la que tenían cuando empezaron a hacer la primera dieta. Entonces yo creo que es volvernos a meter en el laberinto de las dietas del que yo hablaba hace unos años, pero con otro nombre, ¿no? Y con un medicamento que encima te lo ha recetado un médico y que por tanto es mejor. Para mí no es volver a intentar encontrar el milagro
en una cosa que no es milagrosa, que es multifactorial y que tenemos que atender de forma individual para saber qué hacer y cómo mantener esto en el tiempo. Aquí no hay cosas milagrosas, yo lo siento, ojalá encontrásemos el milagro fácil y sencillo, pero es que no es así. Vivimos en un mundo, en un ambiente muy obesogénico y es verdad que es difícil y por eso cada vez hay más obesidad. El tipo de vida que tenemos, cada vez es más fácil no moverse. Yo si quisiese me podría estar sentada todo el día porque tengo todo a mi disposición. Yo ahora mismo teletrabajo, puedo pedir que me traigan las cosas, cualquier cosa me la puedo comprar por Amazon o por donde sea. Puedo pedir comida a domicilio continuamente, incluso ya ni comida, la compra del supermercado la puedo pedir a domicilio. Subo en ascensor desde el portal de mi casa a mi piso, subo en ascensor. Directa en ascensor puedo llegar a mi coche. Tengo un mando a distancia, o sea, 1.000 millones de cosas que están hechas, que están para beneficiar y es más cómodo, pero nuestro mundo es de no movernos. Después el tipo de alimentación que tenemos es cada vez más, pues tenemos un montón de productos, más disponibilidad de productos súper ricos, palatables y muy inflamatorios y ricos en calorías vacías, sin nutrientes, que ya no son las calorías, pues nada que no sepáis, ¿no? Entonces, creo que es lo que tenemos que cambiar y cambiar cositas. No vamos a encontrar un milagro en unas pastillas, la verdad. Y cuidado que puede parecer que mi discurso es estar en contra al 100% con este medicamento, y no es verdad. En algunos casos sí que puede ser útil como parte de una estrategia. La crítica es al lanzamiento de este medicamento a cualquier persona sin haber probado nada antes como primera opción y sin un acompañamiento y un estudio del contexto en general y ver qué cosas puede cambiar antes de utilizar este medicamento. Además de todo esto, son medicamentos que no están financiados. Ya os decía, las haciendas son 283 euros, pero luego te tienes que comprar como unas agujitas y son unos 300 euros. Si no recuerdo mal, eran 306 con algo. ¿Por qué retengo yo este número? Pues no me lo preguntes porque no lo sé. Pero bueno, son medicamentos que no están financiados. Y sobre esto, cuando he buscado información sobre esto, he visto mucha indignación. Sobre gente que como, siendo la obesidad uno de los mayores problemas, no están financiados estos medicamentos. Y yo digo, bueno, pues menos mal, porque entonces me indignaría yo más de lo que estoy. Porque los nutricionistas no estamos en la sanidad pública y casi ni en la privada. La privada sí me diréis, pues sí, en mi seguro tengo un nutricionista. Un nutricionista de 10 minutos, que es imposible. Si yo tengo una hora de consulta más todo el tiempo que yo quiera hacer la pauta, todo el tiempo que yo quiera no, me tengo que reducir mucho los pacientes, claro. Y aún así, los pacientes se quedan con dudas, me mandan correos, tengo que contestarlos. O sea, si con todo eso a mí a veces no me da tiempo a hacer una buena intervención, ¿cómo van a hacer los nutricionistas con 10 minutos? Lo que decía, los nutricionistas no estamos en la sanidad pública, ¿vale? Para atender los grandes problemas, ya no solo de obesidad, sino de alimentación y la prevención que se podría hacer con nutricionistas de calidad, con tiempo de calidad en la sanidad. Y vamos a financiar estos medicamentos para perder peso. Bueno, ya os digo que me indignaría yo mucho más de lo que están indignados la gente que ve esto como una solución. Y por último, antes de meternos ya en qué hacer, que no es el tema del episodio, pero no quiero dejar de decirlo, y es que hay muchísimas personas con diabetes tipo 2 que sus medicamentos pautados por un médico eran estos y se han encontrado, sobre todo este verano, ha habido un montón de faltas, es decir, que no había suministro suficiente de este medicamento y por el uso de mucha gente para la pérdida de peso, personas con diabetes no encontraban su medicamento. O sea, personas que el no uso de este medicamento les podía llevar a problemas, incluso a la muerte. Es decir, seamos un poco también sensatos y que la diabetes es una enfermedad crónica y que sin ese medicamento, pues están perdidos, ¿vale? Y dicho todo esto, vamos a lo importante, que tampoco os va a sorprender mucho, pero bueno, ¿qué hábitos y qué cosas podemos hacer nosotros que aumenten los niveles de GLP-1 de forma natural? ¿Vale? Casualmente son todos los hábitos de vida que solemos recomendar, pero vamos a desgranarlo un poquito más.
Podemos empezar con una dieta alta en fibra, que esto pues no nos sorprenderá, ¿no? Consumir alimentos ricos en fibra como frutas, verduras, carbohidratos complejos, pues ya sean granos integrales, legumbres, promueve la liberación de esta hormona, del GLP-1, ¿vale? Además, la fibra también nos va a ayudar a ralentizar la digestión, lo que ya hemos visto antes que hacía el GLP-1. Por lo tanto, va a favorecer la producción de esta hormona y de la saciedad, que es algo de lo que estamos buscando. Además, yo aquí quiero añadir que esta fibra se va a fermentar en el intestino y va a generar ácido butírico, que es un ácido graso de cadena corta, que tenéis un episodio especial para él. También se llama butirato, ¿vale? Porque a veces la gente no sabe que es lo mismo ácido butírico que butirato. Y es que este butirato, y en realidad también el resto de ácidos grasos de cadena corta, como el propionato o el acetato, estimulan directamente las células L del intestino, que son las responsables de secretar esta hormona, el GLP-1. Estas células están ubicadas sobre todo en el ilion y en el colon, ¿vale? Entonces, cuando hay butirato o el resto de ácidos grasos, liberan GLP-1 al torrente sanguíneo, por lo tanto la fibra por todos los lados. Además, este ácido butírico tiene efecto antiinflamatorio y promueve que se mantenga bien el epitelio intestinal, es decir, las paredes del intestino. Y mantener bien esta barrera intestinal, ya sabéis, en este podcast lo he hablado 1000 veces, que es muy importante para que se mantengan esas células, que es donde hemos dicho que están las células L, que son las que van a producir GLP-1. Por lo tanto, el mantenimiento de una microbiota intestinal nos va a aumentar bien la pared intestinal, la producción de GLP-1 y la producción de ácido butírico. Y además, ya para más INRI, muchas de las bacterias productoras de butirato, como son Praunici, Roseburia, tienen un papel importante en la modulación de las hormonas incretinas en general, ¿vale? Pero entre ellas la GLP-1, porque fomenta el crecimiento de bacterias beneficiosas a través de la fibra. Es decir, puede aumentar la producción de butirato y además aumentar la producción de GLP-1. O sea, es que, fibra creo que ha quedado muy claro, ¿no? La importancia del consumo de fibra. Además de la fibra, también tenemos que hablar de las grasas saludables. Hay varios estudios en los que se encuentran que grasas como la del aguacate, aceite de oliva virgen extra, frutos secos, estimulan la secreción del GLP-1, ¿vale? Evidentemente, las grasas son más calóricas y aunque el aceite de oliva sea maravilloso, tenemos también que controlar la cantidad porque, en este proceso las calorías también tendrán ahí un papel, ¿vale? Yo no sé en lo que me fijo, jamás les pongo calorías a mis pacientes, pero para que lo tengamos en cuenta, evidentemente que por muy bueno que sea y aumente el GLP-1, si me tomo una garrafa de aceite de oliva al día, pues evidentemente va a haber un exceso calórico. Otro macronutriente súper importante son las proteínas. El consumo de proteínas se ha visto que estimula la secreción de GLP-1. Y además es que las proteínas es el macronutriente más saciante. Por lo tanto, por la parte que generamos GLP-1 y por la parte en que estamos buscando esa saciedad que nos aporta el GLP-1 en general y más inyectado, la estamos consiguiendo. Por lo tanto, dietas ricas en proteínas. ¿Cuánta cantidad de proteína hay que tomar? Pues esto se mide más o menos, se calcula por el peso de cada persona. Entonces, hay un baremo, hay un rango que se calcula entre 0,8 y 2 gramos de proteína por kilo de peso. Para encontrar una cosa media, yo os diría que hicieseis el cálculo entre 1,2 o 1,5 gramos por kilo de peso. Si tienes sobrepeso, intenta calcular esto sobre un peso al que quieras llegar, ¿no? Un peso que considerarías que estarías más saludable. Tampoco sin bajar una cantidad, o sea, eso del peso ideal, olvídate, sino cálculalo sobre el peso al que quieres bajar. Recordad que esto es de macronutriente, no de, por ejemplo, si yo quiero conseguir 90 gramos de proteína al día, tengo que saber cuántos gramos tiene el pollo por 100 gramos, ¿vale? No son 90 gramos de pollo, no, cuidado. Si queréis saber sobre esto, queréis que haga un podcast explicándolo bien, contadme porque yo os hago un podcast que a veces esto genera mucho lío.
Y esto es sobre todo para las mujeres que se quedan muy cortas de proteína, porque a veces intentamos comer saludable y veo platos que son una ensaladita, un puré, una tostadita con aceite y de repente no hay nada de proteína. Entonces, hacer una alimentación saludable sin saciedad es complicadísimo. O sea, es luchar contra, pues esa fuerza de voluntad que se supone que tenemos que tener, que no es verdad, ¿vale? Entonces, importantísimo la proteína. Y de la misma manera que os digo que la proteína es lo que más sacia, juntar fibra con grasa y proteína, eso sí que nos va a mantener los niveles de glucosa en sangre mantenidos y también nos va a mantener la saciedad, que es justo todo lo que nos promete el GLP-1 y este tipo de medicamentos, ¿vale? Evidentemente va a ser a unos niveles menores que si lo hacemos de forma sintética, por así decirlo, evidentemente. Pero sí que nos va a generar unos hábitos que nos va a mantener en el tiempo que de la otra manera no lo vamos a conseguir. Además, en esta dieta también vamos a incluir alimentos ricos en polifenoles. Estos polifenoles están en el té verde, en la manzana, en los arándanos, en las uvas, en la granada, que ahora mismo está la granada de temporada. Si lo escuchas ahora cuando estoy publicando el podcast. Todos estos polifenoles, en la rúcula. Los polifenoles nos van a hacer de antioxidantes que cuando hay un exceso de grasa va a haber un exceso de estrés oxidativo y de radicales libres que vamos a necesitar contrarrestar con estos antioxidantes. Pero no solo es la comida lo que nos va a ayudar a mantener y a subir este GLP-1. También el ejercicio regular, la actividad física, especialmente el ejercicio aeróbico, ha demostrado aumentar los niveles de GLP-1. Pero yo también os diría que no solo buscar el GLP-1, sino que también queremos regular la cantidad de glucosa en sangre y para eso nos viene muy bien el ejercicio de fuerza, ya que cuanto más masa muscular tengamos, mejor tolerancia y gestión metabólica frente a los picos de glucosa vamos a tener. Por lo tanto, yo aquí haría una mezcla, tanto aeróbico, que sería caminar, y si es caminar es muy rápido, correr, elíptica, o sea, cualquier movimiento. También esto tiene que ser adecuado a la situación en la que estés. Si nunca te has movido, quizás caminar 2 veces a la semana es suficiente. Pero si ya te mueves todos los días, quizás podemos acelerar un poquito esa velocidad a la que caminas, ¿no? Y que sea un poquito más, que te cueste hablar mientras andas. Si te vas con tu vecina a andar, pues que la conversación cada vez sea menos ligera, ¿no? Para poder activar un poquito y que sudes, o sea, que tú veas que se está activando ahí el ejercicio, o sea, que respire rápido, ¿no? Que se acelere un poquito el corazón. Y luego, por supuesto, para sorpresa de nadie, controlar el estrés, porque eso sí que nos va a generar picos de glucosa. Y el descanso. Creo que es el gran olvidado a día de hoy, con el ritmo de vida que tenemos y con las exigencias que tenemos. El descanso es a lo que más nos quitamos. Si tenemos mucho trabajo, nos despertamos antes, luego a lo mejor no dormimos bien por el estrés. Por favor, 7-8 horas es importantísimo, ¿vale? Creo que con esto he hecho un buen repaso de todo lo que tenemos que tener en cuenta para aumentar el GLP-1. Si os fijáis, no es nada, no hay nada nuevo, o sea, es todo lo que decimos siempre lo mismo. Pero para que tengáis toda la información, porque creo que cuando nos tomamos un medicamento tenemos que tener en cuenta todas las opciones que hay, pues las consecuencias que se pueden tener, los riesgos, los beneficios y también lo que está en nuestra mano. Es decir, si tú vas a querer consumir ese tipo de medicamento, es muy muy importante que lo uses como una muletita mientras estás haciendo ejercicio, estás aplicando todas estas recomendaciones dietéticas, estás poniendo el foco en reducir estrés y mejorar el descanso. Y esto va a ser a lo mejor un empujón o algo que te ayude en algo que sabes que vas a tener que hacer en el tiempo. De todas formas, mi recomendación es que esto sea la última opción. O sea, que sea algo que, que ya hemos intentado lo otro, no hay mejora y me puedo ayudar de esto. Muy bien. Pero ya que vas a tener que invertir 300 euros, por favor, prueba primero hacer una inversión en tu salud de otra manera que no sea con un medicamento. Esta es mi humilde opinión. Y con esto sí que me despido ya en este episodio. Espero que haya sido útil el repaso, que os haya quedado claro cómo funcionan estos medicamentos y, como os decía antes,
pues con toda la información ya poder decidir, porque para decidir libremente tenemos que estar informados. Y como siempre os digo, si os ha gustado este episodio, le podéis dar a me gusta en la plataforma donde lo escuchéis, valorarme o dejarme algún comentario, sobre todo también respondiendo a lo que os he ido preguntando, si queréis que os haga un episodio sobre proteínas o si hay algo de lo que hablo que no os queda claro, que me preguntéis para o mandaros algún otro episodio o crear un episodio sobre eso. Y hasta aquí el episodio de hoy, nos escuchamos en el siguiente episodio aquí, en Nutrición Imperfecta.